Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Emilio Gabrielli, casi todos me conocen y yo me defino el amigo de la desalinización española y aquí estoy. Y le agradezco a Domingo que me ha dado la oportunidad de hablar algo que creo es interesante para todos nosotros que trabajamos en este medio. Pero antes de hablar de lo que hablo, que es la historia de desalinización, y yo tengo que hacerles conscientes de dos personas importantes sin los cuales la historia de la desalinización no sería lo mismo. Antes que todo, Giorgio Nebbia y su esposa Gabriela Nebbia Menozzi. Ella ya falleció unos años atrás, dos investigadores. Y Giorgio Nebbia, hablé con él hace 2 meses, yo no sabía ni si estaba vivo, es un señor retirado de 94 años y tendré el placer de verlo en Roma en un mes. Y le debemos a él de haber compilado la historia de la desalinización hasta los años 60, lo escribió en italiano, lo publicó en italiano, y después le debemos, como tantas de esas cosas publicadas, a Miriam Balaban, por eso que preguntaba si Miriam estaba aquí, de publicarlo en inglés. Y si no hubiese publicado este artículo y si no se conociera, yo creo que Jim Birkett, que es nuestro ex presidente de la IDA, no habría seguido con el entusiasmo en la historia de la desalinización, porque hay muchísimas referencias, todo está escrito muchísimo, pero sin el trabajo de los Nebbias no se habría creado algo coherente para que se pudiese seguir con la historia de la desalinización. Y como saben, Jim se ha concentrado más que todo sobre la historia de la desalinización en el siglo XVI, XVII, XVIII. Bueno, entonces, seguramente todos saben que comenzó desde 500 años antes de Cristo, pero no todos saben que comenzó inmediatamente con las 3 formas que todavía hoy conocemos prácticamente más que todo, que es la evaporación, el intercambio iónico y la osmosis inversa. El interesante es que no todas tienen la misma característica. Evaporación y condensación es claro, sabemos exactamente lo que era. El intercambio iónico se hablaba de eso, pero era totalmente un engaño, o sea, no existía, creían que existiera. Y la osmosis reversa o inversa, me disculpen, hay quien cree que existía, hay quien cree que no existía. Ustedes pueden pensar cómo será. Una cosa que seguramente se sabe es que en los barcos del Mediterráneo, cuando se trata de evaporación, uno de los métodos era de hervir el agua en el barco, colocar esponjas encima y sacar el agua. Pero seguramente el método más usado, que no era desalinización en sí, se colocaban pieles de ovejas en el lado de los barcos en la noche y en la mañana se sacaba el agua de esas pieles. Es interesante que 2000 años atrás en China se hacía lo mismo, pero usaban cubiertas acolchadas de algodón en sus navíos. Y los árabes llevaron la parte de evaporación casi a como la usamos hoy en día, y es interesante que es en la universidad que colocaron en Toledo que todos esos conocimientos pasaron para el mundo occidental. Y como estamos en España, es claro que la desalinización moderna después empieza cuando llegamos a los conquistadores que se van en las Américas y de ahí se comienza a hacer la desalinización moderna en los barcos. Eso es entonces lo que es la evaporación. Con el intercambio iónico, como lo llamo, es que desde los tiempos antes de Aristóteles se decía que si se encontraba a las arenas justas, pasabas el agua por ahí y se desalinizaba. ¿Y por qué? Porque excavando en la playa a veces se encontraba agua dulce. Ahora, lo interesante es que el buen Aristóteles lo había encontrado justo por medad. Decía que se podía encontrar agua dulce, pero pensaba que pudiese ser o de agua que venía del interior, que está cierto, o porque se había encontrado arenas que desalinizaban el agua. Ahora, lo interesante es que una persona como Francis Bacon, que es un grande científico, después todavía pensaba que era solamente por arenas. Y el pobre Julio César, que en el Bellum Alexandrinum, cuando estaba ahí en las playas de África del Norte, había dicho que siempre buscaba agua dulce, porque en la playa
a veces encontrabas el agua del interior que llegaba, lo tenía justo 2000 años antes. Cuando llega Francis Bacon, todavía dice, este pobre César no había dado cuenta que había encontrado las arenas que trabajaban de esto. Pero la cosa que a mí siempre me intrigó desde que lo descubrí es esa cosa de la descripción de la osmosis inversa, que incluso hay más cotaciones de esta que no de la evaporación. Y el primero que lo describe muy bien, yo no lo he traducido en inglés, pero esta es una traducción exacta de Aristóteles que dice, if one plunges a watertight vessel of wax into the ocean, it will hold, after 24 hours, a certain quantity of water that filters into it through the waxen walls, and this water will be found to be potable because the earthy and salty components have been sieved off. Now, it seems osmosis. And it's interesting that this is quoted by everybody. I mean, Democrito before Aristoteles, and then Teofrasto, Eliano, Plinio, Plutarco, muchísimos, y hasta el siglo XVIII. Y siempre se usa en todos los idiomas en que se habla de cera. Ahora, hay quien dice que podría ser arcilla porque en griego aparentemente era parecido a arcilla, pero en árabe, en latino dicen cera, entonces parece que sea verdadero. Es interesante que también 2000 años antes se decía que se desalinizaba con chapas de bambú, pero no decía exactamente cómo, o losas de barro filtrantes. Eso es, la China no habla de cera, pero habla de losas de barro filtrantes. Pero de barro filtrantes se habla también en el occidente, por ejemplo, Plinio el Viejo. Pero es de la cera que se habla siempre. Y aquí mi grande amigo Jim Birkett ha escrito varias veces en varios artículos de él para destruir la posibilidad que hubiese osmosis inversa en el pasado. Lo leo porque él que dice, no, parece perfecto. Such a claim was to be developed repeatedly through the ages and was also published by Democritus 500 before Christ. Although this may suggest a reverse osmosis type of mechanism at work, it's more likely just an attractive myth. Firstly, to overcome the natural osmotic pressure of seawater, such a waxen vessel would need to withstand great pressures. Neither a waxen vessel nor an unglazed earthenware vessel, perhaps coated with wax, would be likely to do so. Secondly, such a vessel would need to be lowered to and retrieved reliably from a depth of approximately 500 meters. It is doubtful that the technology existed at the time for such an undertaking. Yet the concept was too attractive to be dropped and persisted for centuries. Now, I complained with Jim, he says concept. Well, people don't talk of a concept, they say that they do it. And in fact, take your side. I am more romantic probably than Jim or whatever, I don't know. But I like to think that we don't know some of the things that these people did. And I like to think that they were really able to do it in some shape or form. Even in Spain, I mean, you have the summary of these things told by this Dr. Andrés de Laguna, que dice, hácese de la agua marina, agua dulce, o a lo menos salobre y potable, o colándola por arena, destilándola en alambiques, y extendiendo alrededor de las naos a la noche algunos vellones de lana para que reciban en sí el vapor, y a la mañana exprimiéndolos. Pero la última que dice, échanse también en la mar dentro de algunas redes unas pelotas de cera huecas y muy liulanas, las cuales cogen en sí un agua dulce y suavísima. La mayoría de las cotaciones son que se hace. Entonces, no es un concepto, pero ahí ustedes pueden pensar lo que sea. Hay muchísimo escrito sobre eso, es solamente para sacarle unas ideas y tal vez para, digamos, invitarles a leer no solamente Nebbia, sino varios que han escrito sobre la historia de la desalinización. Entonces, gracias.